Hola a todos, seguimos en el Congreso Ciencia y Espíritu Open Heart y bueno, no necesita presentación. Nunca está de más. Iru Landucci y Jordi Barea. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, estuvimos hablando un poco ayer con Iru fuera de cámara, ¿no? Y bueno, hablamos que muchas cosas de tema misterio no se pueden demostrar, como contacto con extraterrestres y tal. El tema tierra plana, ¿qué cosas son demostrables en el tema tierra plana? Es que la Tierra es plana. Básicamente que la Tierra. Primero déjame agradecerte, maestro, porque me gustaría reconoceros una vez más que usted fue el primero que me invitó a un canal de YouTube en su momento, allí por el 2015, así que siempre agradecido de haberme abierto las puertas de su canal. Lo volvería a hacer, no me arrepiento. Lo sé, maestro, pero bueno, gracias de verdad por darme la oportunidad en aquel momento. Yo creo que la Tierra plana, justamente siempre lo que nosotros planteamos es que lo que se debería demostrar es que es esférica. ¿Por qué? Porque como hemos mostrado en la conferencia, cuando uno pone a prueba los sentidos nos indican que la Tierra es plana, que el Sol, la Luna y las estrellas son las que giran sobre nuestras cabezas. Entonces, es una total locura. Estas son palabras de un físico teórico llamado Andrés Gombrov, dentro del oficialismo. Si uno se pone a pensar por unos segundos, es una total locura pensar que la Tierra es esférica, dado que nuestra experiencia cotidiana no nos puede confirmar ello. Ahora, ¿alcanzan nuestros sentidos en este contexto? No. Por lo tanto, la ciencia comienza a crear y a desarrollar mecanismos, herramientas que sean útiles para poner a prueba nuestros sentidos. El problema es que a partir de que empezamos a tener acceso de manera, puntual, gente de a pie, a tecnología de observación, sean estos telescopios, cámaras y demás, sabiendo que ya nos habían dado unas medidas concretas, en este caso una Tierra esférica de 12.700 kilómetros de diámetro, empezamos a observar objetos que no deberían verse porque deberían estar ocultos por un horizonte geométrico, en este caso curvado. Creo que en ese sentido la experimentación más empírica y más impresionante de ver es la que hace el ingeniero civil J. Toland, que se sube un avión comercial a 10 kilómetros de altura, a 10.000 metros, y puede observar montañas a más de 900 kilómetros de distancia al horizonte, cuando en una Tierra esférica con las medidas oficiales no podría verse más de 357 kilómetros. Acá estamos viendo más de 3 veces esa predicción matemática. Por lo tanto, ahí ya ese es un cisne negro que ya empieza a poner el paradigma totalmente patas para arriba, el oficial. Recordemos que se dice que históricamente el primer indicio que un ser humano tuvo para comenzar a pensar que la Tierra era una esfera no tiene nada que ver con un eclipse. Supuestamente es la desaparición de un barco vista por un griego a ojo pelado, a los 4 kilómetros que la vista humana puede ver, porque como desaparecía, entonces podía irse detrás de una curvatura. Eso, 500 años después, no, 2000 años después si se quiere, cuando lo ponemos a prueba con alta tecnología, nos damos cuenta que ese griego estaba errado. Y de ahí podemos ir al extremo de ver más de 900 kilómetros al horizonte. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la curvatura? Bueno, sin embargo, algunos terraplanistas presentan un modelo bajo domo de cristal, otros dicen que más allá de la barrera de hielo hay otros continentes. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo nuevamente. Estuve ahí acompañando también a Iru en un directo hace poquito. Y bueno, antes de nada, decir que he tenido como un déjà vu de lo que fueron vuestros primeros directos. Claro, porque él era de los que nos veía, ¿no es cierto? Claro. En esos directos que teníamos también. Sin PowerPoint, pero Iru también ahora como dibujando las palabras, ¿no? Con lo que quería decir. Bueno, sí, como tú bien decías, no todos tenemos que tener una misma visión de las cosas y sobre todo aquellas que no son comprobables. Entonces, claro, dentro del movimiento cada uno pues hace interpretaciones, sobre todo
bueno, el no poder hacer la empiria, ¿no?, necesaria en la naturaleza. No sabemos del todo si hay un domo de cristal o no. Nosotros abogamos más por ciertos gases, ¿no?, los superfluidos, que se pueden densificar y hasta cristalizar si quieres, pero todavía está en fase de que entre todos construyamos la verdad y la busquemos, ¿no? Y también lo mismo ocurre un poco en las tierras más allá de los polos. Es verdad que los textos, por ejemplo, védicos, ¿no?, como el Bhagavatam, en el canto quinto del Espíritu Creativo, te habla de tierras más allá, ¿no?, de esos círculos concéntricos, de esos 7 mares, esas 7 tierras, pero bueno, no dejan de ser textos en los cuales está muy bien si al final podemos experimentar y demostrar que es así, pero no vamos a basar nuestro constructo en este camino que muchos hemos iniciado, rompiendo paradigmas en base a mentiras, y no vamos a construir bases sólidas en base a libros que, bueno, no deja de ser experiencias de otros. Entonces, a partir de ahí no sabemos lo que hay más allá de la Antártida, pero ojalá algún día podamos ir entre todos, pues, a descubrirlo. Recordemos que obviamente la Antártida tiene un tratado, el Tratado Antártico, justamente, que no permite la libre circulación de civiles más allá de los paralelos 60. Sí hay presencia, lógicamente, en bases militares, de profesionales, no solamente de militares, pero siempre está todo en cuestiones de las costas y obviamente también restringido. Como bien decía Jordi, hay diferentes opiniones, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con las cosas que no se pueden tocar, que no se pueden ir a ver, que no se pueden comprobar. Entonces, el tema del domo, nosotros lo que podemos ver es que estamos bajo un sistema de presión atmosférica. Por lo tanto, si hay presión atmosférica, tiene que haber un sistema cerrado, lo que no implica que haya algo ni de cristal, ni de metal fundido, ni de vidrio. Las bajas temperaturas a los gases los cristaliza, por lo tanto esa puede ser una posible explicación utilizando la propia naturaleza. No hace falta ir a ninguna cuestión no fantasiosa, pero incomprobable. De hecho, el tema del dibujo de la cúpula también viene de una representación artística de los antiguos, porque no conocían, por ejemplo, de perspectiva, entonces no diseñaban con perspectiva. Nuestro ojo es convexo, entonces la luz llega de forma cupular, circular, si se quiere, hemisférica, y por lo tanto la sensación siempre cuando vemos el cielo es como si estuviésemos dentro de una especie de hemisfera. Pero eso es una representación artística. Hoy en la modernidad, cuando logramos ascender, sobre todo con los cohetes de sondeo, a más de 200 kilómetros, 150 kilómetros de altura, se sigue viendo todo plano, más allá que se dejan de ver las estrellas. Entonces creo que la parte de cúpula es más una representación romántica, estética, que si realmente lo hay. Lo que sí hay es expresión, y por lo tanto tiene que haber un contenedor, ¿no es cierto? Tengo una duda, ¿no? Tú en tus programas y tal dices que las estrellas son proyecciones y tal. En los meteoritos, las piedras que caen, los meteoritos y los cometas, ¿de dónde vienen? Bueno, primero que no hay ninguna evidencia de que caigan piedras en el formato de meteoritos provenientes de otro sistema solar, de otra galaxia o de un lejano espacio exterior. Nosotros eso es lo que asociamos a un fenómeno celeste que en su mayoría son descargas eléctricas, son los llamados rayos globulares o centellas. Lo que vemos generalmente filmado a través de las cámaras de los autos, sobre todo por ejemplo en la parte de Rusia, que se usa mucho ese tipo de videos, o gente hoy en día que con un celular puede filmar el cielo porque ven un destello de luz, no deja de ser un destello de luz, no se ve una roca y menos emitiendo ningún tipo de fuego o de quema de algún material. Lo que se ve es algo luminoso. Entonces, lo que está cayendo es una roca, o es, como dicen la gente del universo eléctrico, que si bien no es terraplanista, pero creo que en eso podemos coincidir, son descargas eléctricas de un cielo que está totalmente electrificado. Recordemos que apenas a mediados del siglo XX comenzaron a estudiarse los denominados sprites, que es parte de la fauna eléctrica que tiene el cielo, que se suceden a 80 kilómetros de altura y descargan hacia abajo, tienen forma como de ángeles, por eso le han puesto el nombre de sprite, significa espíritu. Y sin embargo, ¿por qué no asociar lo que nosotros nos cuentan como un meteorito que sean destellos eléctricos? Después, por otro lado, están las rocas que se encuentran, que son siempre pequeñitas, muy chiquititas,
que siguen teniendo los mismos materiales de la tabla periódica de los elementos, por lo tanto tampoco se puede decir que por más que yo encuentre una roca que tiene una excesiva cantidad de níquel, por decirte, o de algún metal, sea porque viene del espacio exterior, por lo tanto puede estar viniendo de alguna estructura. A aquellos que les gusta ese tipo de teorías puede serlo. Para mí no, ni siquiera viene de cielo la roca que están encontrando. Y también con electricidad se puede manifestar materia, al menos en algunas experimentaciones de laboratorio la gente del universo eléctrico así lo demuestra. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia que se asocie sí o sí, y que la única asociación posible sea que la roca viene del espacio exterior. Vosotros habéis hablado en vuestros programas de la falsedad de los programas espaciales, tanto la NASA como Roscosmos. ¿A qué creéis que se debe últimamente esta multiplicación y proliferación de diferentes programas espaciales? Ahora ya no son solo los norteamericanos y los rusos, ahora los indios, los chinos, los japoneses, y bueno, los europeos ya estaban, y algunos más. Incluso los israelíes dijeron que intentaron ir a la luna. Pero nunca llegan. Es como una vorágine, ¿no? Bueno, Últimamente... los indios dicen que han llegado. Sí, pero ya perdieron contacto con la nave y no pueden encontrarla. Sí. Sí, es verdad que hay un aluvión de noticias, ¿no? Últimamente relacionadas con el espacio exterior, y justamente hoy hemos hecho una charla, ¿no? De la NASA Blue Beam Project en cuanto a cómo nos quieren hacer ver que esa existencia del universo infinito en expansión puede dar pie a que vengan alienígenas aquí a la Tierra, y a partir de ahí capaz que nos tenemos que juntar, como ellos bien buscan y así lo plantean en las propias Naciones Unidas, pues la unificación de la humanidad, ¿no? Para un bien común y un enemigo que todos debemos abordar. Entonces sí, estamos viendo que cada vez estas noticias pues tienen más auge, la gente hasta se piensa que podremos ir a minar meteoritos de oro y traer aquí las riquezas y serán repartidas para la humanidad. Y bueno, a nuestro entender, pues forma parte de una fantasía, de un teatro que han ido construyendo, y hoy en día se están viendo unas pautas que capaz que se escribieron hace ya 40 o 50 años, si no más. Y lo interesante también con todo esto que ha pasado, ¿no? En la salud a partir del año 2030, con esto que volaba y nos ponía a todos en un peligro inminente, es que la idea de cómo te van a mentir todas las agencias espaciales, todas van a estar entongadas, todas. Bueno, ahora, con esto que ha ocurrido se ha visto que todos los países han estado entongados. Una vez ves la mentira en algún paradigma establecido y te das cuenta de que están todos en compinchados, que se dice, de alguna manera, porque les bajan línea para que así sea, ¿no? Y apliquen las políticas que les ordenan, pues sí, también es posible que estén en la misma situación en cuanto al espacio exterior. Ustedes dicen que los que controlan, coordinan toda esa mentira son los jesuitas. ¿Qué interés tienen estos jesuitas en mentirnos sobre la forma de la Tierra? ¿Por qué simplemente no nos cuentan la verdad y nos dicen que la Tierra... O sea, ¿qué ganan? Y nos traen regalos para las Navidades también y nos dan de comer y nos bajan los impuestos. Faltaría añadir, ¿no? Porque digamos, si hay algo natural en los gobiernos es que no nos van a decir la verdad en nada, básicamente. ¿Por qué lo van a decir en la ciencia? Lógico. Pero a ver, los jesuitas son los creadores del modelo heliocéntrico. La doctrina copernicana, el propio Nicolás Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, hasta el propio creador o inventor de la teoría del Big Bang, Georges Lamette, que fue basada la teoría del Big Bang en un libro de Edgar Allan Poe llamado Eureka, ni siquiera vino de ninguna tendencia científica, pertenecen a esa orden. Por lo tanto, los arquitectos del modelo heliocéntrico son los jesuitas. Por lo tanto, a los que más le interesa que ese modelo persista, subsista y crezca, evidentemente son a sus creadores. ¿Por qué? Porque es una actualización religiosa del culto solar establecido en la religión católica a una religión científica donde se sigue manteniendo esta adoración al sol, simplemente que la gente no lo sabe. Esta idea de darle la vuelta al sol y que el sol es
1000 veces, 1 millón de veces más grande que la Tierra y que esto y que aquello, te siguen magnificando ese símbolo como lo hacían en la antigüedad, pero ahora en una nueva tendencia. Que controlan todo no es necesario. ¿Por qué? Primero, porque existe la compartimentalización de la información. Segundo, porque han puesto a rodar la máquina y ya hay agencias que operan por sí solas y que simplemente a través de recibir datos y participar de crear imágenes CGI basado en datos, porque todo viene a nivel telemétrico, ahora... se mantienen solas, no es que hay un jesuita señalando con el dedo. Pero no se puede discutir el modelo heliocéntrico cuando querés ir a nivel universitario, como nos pasó en la Universidad de Córdoba, y querer discutir la forma de la Tierra, no te dejan, te censuran, te ridiculizan en televisión. Entonces, ¿eso lo hacen los jesuitas? No, eso quedó establecido de modo automático, pero sí no se prestan en las universidades a tocar este tema de manera seria. Entonces, al menos sabemos a dónde apuntar en sus creadores. Los mantenedores, los que lo mantienen, los mantensores, digamos, ya están en automático. Es como dice la película de Matrix. No solamente están los agentes de la Matrix, sino que se ha incorporado una doctrina que los propios usuarios van a defender el sistema porque no quieren salir de su sistema de seguridad. Eran los que aplaudían en los balcones a las 8 de la tarde en todo el mundo, claro, en el 2020, y eran los que te señalaban si ibas sin algo en la boca por la calle, justamente en ese periodo. Ahí no el sistema funciona por sí solo ya. Okay. Bueno, muchas gracias a los dos por este programa. ¿Hay alguna cosa más que queráis decir a los espectadores antes de terminar? Bueno, a ver, aquellos que no nos conozcan, Nur para Todos, me pueden encontrar en YouTube o nurparatodos.com.ar, la web. Gracias, Tomás, de verdad, por aquella oportunidad y por esta charla. Revisar lo obvio es la obligación de un ser inteligente, decía George Orwell. Y como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Así que el ejercicio que tenemos y la obligación que todos tenemos es volver a replantearnos las cosas, dado que el sistema de por sí no te va a dar la verdad, porque con la verdad no se controla y nosotros vivimos un sistema de control, ya sea justificado por una seguridad o ya sea justificado por una despoblación, porque ahora dicen que somos muchos, o sea justificado porque abogan por nuestra buena salud, como fue en el caso del 2020, etcétera, etcétera, etcétera. No está ahí el gobierno para darte la libertad ni para darte una buena vida. Eso corre por cuenta de cada uno. El camino es individual, el despertar es individual, tratando de conformar un nuevo colectivo, obviamente, pero de seres pensantes no individualistas, pero sí con un propio pensamiento lógico, ¿no? Pues para cerrar, a nosotros, si les interesan, pueden encontrar temas en Hermano Parea, tanto en YouTube como en hermanoparea.tv. Y bueno, ahí para revisar hay un montón de cosas, ¿no? Te das cuenta de que los paradigmas que no dejan de ser dogmas impuestos, ¿no? Para que las cosas funcionen en un cierto orden establecido, pues encuentras justamente enigmas, porque las cosas no cuadran, y a partir de ahí uno empieza pues a ser estigmatizado por los que siguen en ese paradigma, pero uno ya arranca un camino individual. Así que hay temas súper interesantes, sobre todo las máximas herméticas, ¿no? De tanto es afuera como es adentro. Bueno, si adentro también sabemos que el mundo es electromagnético, tenemos un pH, un voltaje, una energía que a través de ella se genera también la materia. Se puede descubrir también ciertos secretos que habrán fuera, y también apunta que todo lo de fuera es electromagnético, ese universo del cual muchos científicos que están proscritos y no le dan voz en las instituciones académicas oficiales, pues te vienen definiendo. A partir de ahí la búsqueda es individual, y yo darte las gracias, Tomás, que me hacía mucha ilusión verte. Ayer lo estuvimos hablando con Iru después de cenar, que tuvimos ahí esa charrita fuera de cámara que has comentado al inicio, y uno de los recuerdos que más me llevo de este encuentro que hemos pasado aquí todos juntos. Pues muchas gracias a los dos y espero teneros de nuevo muy pronto en alguno de mis canales. Con el dedo. Maestro, hasta luego. Hasta luego.